Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo cordialmente a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Vaticana, a Radio Naciones Unidas, a FM Millennium, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Y por supuesto, un cordial saludo para el Papa Francisco. Bueno, quiero contarles que tenemos una especie de alboroto aquí en los Estados Unidos. El alboroto viene de hace unos días, cuando sucedió lo que sucedió en el Capitolio. Las consecuencias son realmente de una dimensión que solamente lo iremos comprobando en el tiempo. Veremos cómo actúa la justicia para poner las cosas en su lugar. Por otro lado, también asumió el presidente Joe Biden y trajo, como si lo hubiera sacado de su trabajo de mucho tiempo, de haberlo elaborado durante mucho tiempo, y sin embargo lleva pocos días en el mando, y sin embargo ya está dando muestras de su efectividad. Tiene ideas concretas, ideas claras, y uno de los temas es prácticamente resolver el problema inmigratorio en los Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué legado nos dejó la política migratoria de Donald Trump? ¿Qué va a hacer entonces el presidente Biden? Vamos a ver, vamos a conversar con uno de los especialistas más importantes que tiene los Estados Unidos, el reconocido abogado y además constitucionalista, Ángel Leal. Con él, la verdad, nos vamos a despachar con todos los temas que seguramente requieren la aclaración, requiere poder entender el proceso, y él nos va a explicar muy bien. Ángel, muy buen día, bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, Agustín, qué gusto saludarle, al igual que todos los radioescuchas alrededor del mundo entero. Me da tanto gusto que tenga esa amplia audiencia que usted tanto merece. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Trabajando todos los días se consigue. Así es. Bueno, el presidente se puso las botas, se puso el casco y empezó a trabajar. Parece ser que tiene bien claro el panorama en el ámbito precisamente de la migración. ¿Cuál es la primera lectura, Ángel, que haces de sus declaraciones y de lo que ya sabemos que está tratando de enviar al Congreso? Bueno, que es una forma de ver la inmigración totalmente distinta. La administración anterior vio la inmigración como algo negativo, algo que le restaba al país, algo que perjudicaba al país. Sin embargo, la administración actual ve la inmigración como un pilar del país, algo que fortalece el país, algo que ayuda al inmigrante a contribuir, a aportar al país, como ha hecho los inmigrantes durante toda la historia de este gran país. Así que el enfoque inmediato es un cambio de 180 grados, donde vemos un enfoque positivo hacia la inmigración, que quieren fomentar la inmigración, pero sí, aclaro, apagan un poco eso con el hecho de que indiscutiblemente la pandemia está afectando la inmigración y seguirá afectando la inmigración. Indiscutiblemente la prioridad número uno de la administración Biden es la pandemia, y no van a permitir nada, ni siquiera iniciativas de inmigración que y de alguna forma impacten negativamente la lucha contra la pandemia. Así que ese es el único aspecto de lo que estamos viendo en inmigración, que hay que tener un poco de cuidado, tal vez un poco de comprensión también, pero indiscutiblemente es un cambio radical y favorable. Sí. Como profesional, como persona experta en esta materia, me imagino que habrás leído todo el paquete que presenta el presidente Biden. ¿Cuál es tu primera impresión respecto al impacto que va a tener en los inmigrantes?
Bueno, va a crear un camino, quiere crear un camino de legalización. Eso lo tiene que hacer a través del Congreso. Va a ser difícil por el posible obstruccionismo que pueda existir en el Senado, pero teniendo a la mayoría en la Cámara y en el Senado, al menos va a poder agendar un proyecto de ley muy ambicioso, diría yo, el más progresivo que hemos visto en materia migratoria desde la época de Reagan, del año 86. Así que al menos va a haber la posibilidad de que se pueda aprobar finalmente una reforma inmigratoria. Mientras tanto, él va a tomar una serie de acciones ejecutivas y creo que el mensaje es, si usted ha sido una persona de buena conducta, que si usted es una persona sin antecedentes penales, paga sus impuestos, aporta a la comunidad, no vas a correr peligro de ser deportado del país. Y aparte va a reversar, y eso va a demorar algún tiempo, algunas de las políticas antimigrantes que la administración Trump emitió durante ese mandato. Específicamente y en concreto va a eliminar Permanecer en México, que desde mi punto de vista era un programa inhumano, ilegal. Sabemos de más de 20,000 personas que están del lado mexicano de la frontera sur, que están todavía esperando, en algunos casos más de un año, sus juicios de asilo, producto de la pandemia precisamente. Aunque suspende el programa, no sabemos exactamente qué van a hacer con estas personas. De hecho, y esto sí creo que es una noticia negativa para la inmigración, pero aparentemente no van a eliminar la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, prohibiendo todo tipo de trámite inmigratorio en la frontera sur. Aparentemente la combinación del temor de una posible caravana, más el hecho de que están tratando de hacer todo lo posible para frenar la propagación del virus por el momento, esa orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, es decir, que ya no existe, o se va a eliminar, perdón, con acción ejecutiva que pensamos que va a tomar lugar posiblemente hoy, esta semana, cuando confirmen a Mayorkas como el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. También van a reanudar el programa de parol de menores de edad centroamericanos, aquellos jóvenes de Guatemala, El Salvador, Honduras, cuyos padres están aquí con asilo, con refugio, con TPS, tendrían la oportunidad de venir legalmente. Van a eliminar la reglamentación, básicamente prohibiendo personas quien hayan transitado por un tercer país que los descalifica para asilo. También van a crear una comisión muy importante para localizar los padres de los niños que fueron separados de ellos cuando la política de cero tolerancia. Son aproximadamente 600 niños que se encuentran en esa situación. Van a reversar la reglamentación de carga pública, muy importante también. Eso va a tener que hacer a través de un proceso de reglamentación en la Gaceta Federal y comentarios y demás, pero eventualmente esto es súper importante, van a eliminar las proclamaciones suspendiendo la entrada de ciertos inmigrantes y también la proclamación exigiendo cobertura médica para los inmigrantes. Y por último, quieren aumentar el número de visas para refugiados del número actual, que es 15,000, que es un número históricamente bajo, a 125,000 visas para el año fiscal 2021. Entonces, esto lo sabemos por informes que se han filtrado a través de una vocera, Esther Olavarría, que es subdirectora de política del Consejo de Política Doméstica de la administración Biden, así que es una fuente confiable. Y al menos esas acciones ejecutivas, que son 8, creo que podemos esperar algún anuncio referente a eso en cuanto nominen o confirmen, mejor dicho, a Alejandro Mayorkas como el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Más allá de eso, esperar a ver qué pasa con la legislación que se presentó en el Congreso. Qué interesante que Mayorkas haya asumido su responsabilidad después del paso que tuvo con su presencia con el presidente Obama. Por lo tanto, da una cierta seguridad de que todo esto se va a llevar adelante, ¿no? Se dice que todos los inmigrantes sin permiso de residencia que fueron prácticamente echados de Estados Unidos, dejando a su familia abandonada aquí, van a poder restablecerse nuevamente, reencontrarte otra vez.
Bueno, el proyecto de ley principalmente habla de aquellas personas que estaban en el país a partir del 1 de enero de 2021. Van a tener que demostrar buena conducta moral en un Claro. cambio de 5 años, donde van a pasar de una residencia temporal a una residencia permanente, ya adquirida la residencia permanente en ese periodo de 5 años, 3 años más para la naturalización, que es un camino de 8 años a la ciudadanía. Muy importante, el proyecto de ley también pide de que tengan la oportunidad los tepecianos, o sea, aquellas personas de Honduras, Nicaragua, El Salvador, que tienen Haití, que tienen el TPS, que no tengan que pasar por el proceso de residencia temporal a residencia permanente, que puedan de una vez pedir la residencia permanente para entonces pedir la naturalización. Y estamos hablando de personas que llevan en algunos casos más de 20 años en el país. Igual esa oportunidad de un camino más rápido para los portadores del DACA, nuestros soñadores, que no tengan que pasar por todo ese proceso de residencia temporal a residencia permanente, que puedan ir directamente a la residencia permanente y la ciudadanía. En realidad es un proyecto de ley muy ambicioso, de hecho, que pretende liberar más visas para reunificación familiar y visas por empleo, y de la forma que lo quiere hacer es no contando en contra del límite de cada país para estas categorías de visas, los derivados. Es decir, que si usted viene con su esposa y 3 hijos, en vez de que cuenten 5 personas, va a contar 1 persona. De esta forma, liberando más visas para que los tiempos de espera no sean tan largos. También hablan de reanudar programas de reunificación familiar, muy importante para la comunidad cubana, pero también esto es algo que pudieran implementar para aquellas personas de Honduras, El Salvador, Guatemala. Hay un enfoque muy particular en el triángulo centroamericano de crear vías factibles de inmigración legal para tratar de parar las posibilidades de caravanas que no lo van a tolerar. También están hablando de exceptuar aquellas personas con títulos avanzados en ciencias, tecnología, ingeniería, matemática, de las cuotas o límites de visas para que puedan inmigrar al país. Claro, todo esto está sujeto a negociación en el Congreso, pero al menos no se puede pedir más desde el punto de vista de un inicio para una reforma inmigratoria. Sí, sí, y fue a fondo, ¿no? Sí. Me imagino que como especialista tú habrás observado que no se dejó temas sin tratar y sin considerar, buscándole una solución. Es correcto, está lidiando con los temas de reunificación familiar, está lidiando con los temas de visas por empleo, está fortaleciendo el concepto de la diversidad de nuestra inmigración, está defendiendo el concepto de refugio o asilo, que este siempre ha sido el país, el faro de la libertad, de la democracia para el mundo entero, está priorizando las deportaciones, y eso lo está haciendo a nivel de acción ejecutiva, a pesar de que una decisión reciente de una Corte Federal en Texas que por el momento está prohibiendo que la administración Trump, que diga que la administración Biden suspenda las deportaciones por 100 días. Una Corte Federal en Texas determinó que eso no era legal, emitió una orden judicial preliminaria prohibiendo ese memorándum, pero eso va a estar sujeto al litigio. Pero el caso es que ellos quieren priorizar quiénes son las personas que verdaderamente les interesa deportar, y obviamente estamos hablando de personas con antecedentes penales, personas que constituyen un peligro a la seguridad nacional, a la seguridad de la comunidad, pero si son personas que llevan un buen tiempo en el país, que tienen lazos en la comunidad, que no tienen antecedentes penales serios, que están aportando al país, pues son personas que creo que van a encontrar una estrechez de manos en vez de una puerta cerrada para en algún momento poder legalizarse. Y no está de más notar de que con los retos presupuestales que este gobierno va a enfrentar por la pandemia, donde se está proponiendo un proyecto de ley de 1.9 trillones de dólares, no estaría nada mal que estas personas indocumentadas que han tenido que defenderse con empleos tal vez no documentados, que de pronto puedan documentarse, conseguir esos números de seguro social, pagar sus impuestos y de alguna forma resolver 2 problemas. El tema inmigratorio para personas que meriten la oportunidad de seguir aportando al país, y a la vez estas son personas que pudieran contribuir
con sus impuestos a la recuperación de la pandemia, aparte de que con su trabajo. Así que yo creo que todo eso se está tomando en cuenta, pero obviamente tenemos la separación de poderes en este país y van a tener que contar en gran parte para lograr muchas de estas metas con algún tipo de apoyo congresional. Ángel, una de las cosas que más dolió cuando vimos a esos niños separados de sus padres, de sus familias, incluso presos y no se saben muchos chicos todavía qué destino tendrán porque no se encuentran a sus padres, pero esto se resuelve. Sí, él va a anunciar un comité, un task force que se va a dedicar, aparte de que hay un litigio pendiente en California que exige esto, con el juez federal Dana Sabra, pero aparte van a establecer un comité para dedicarse a buscar a los padres de estos niños que fueron separados de sus padres. Así que esa es una de las prioridades de la administración Biden. De hecho, es una mancha sobre la moral de este país. Insólito, una violación de derechos humanos, hasta se pudiera considerar un abuso infantil que se haya cometido por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, totalmente inaceptable, y ese es un mal que se tiene que remediar a como dé lugar, y creo que hay un compromiso fuerte de querer remediar esa injusticia. Otro de los temas es que ya no va a haber esa locura de llegar hasta las fronteras y viendo esos espectáculos de gente denigradas, esperando un plato de comida, un vaso de agua y caminar tantas horas de llegar a una frontera. Bueno, esto parece ser que también va a ser resuelto. Se colocarán centros de refugio en los países de Centroamérica para precisamente esperar que llegue ahí la resolución para poder llegar al país. Es correcto, y yo he abogado por esto por muchísimos años. El reto siempre ha sido cómo podemos tener una política inmigratoria justa, humanitaria, y a la vez no fomentar las caravanas, que es un factor desestabilizador para la inmigración y para este país. Y no lo van a tolerar. Y la solución, desde mi punto de vista, siempre estuvo en ese enfoque multilateral a través de la ACNUR, a través de estos países donde se establezcan centros de refugio, donde las personas puedan ir dignamente, presentar sus casos y en el dado caso que califiquen como refugiados, poder inmigrar legalmente con esta medida que quiere tomar, que aumentar de una cifra ridícula de 15,000 visas anuales a 125,000 visas anuales, para que estas personas que pasen por el proceso de la ACNUR, que califiquen para refugio, tengan la posibilidad de un reasentamiento en este país o en cualquier otro país que tenga la posibilidad de recibirlos, pero que haya un camino factible, entendible para el refugiado, para el asilado, para esa persona que ha sido víctima de trata, para esa persona que ha sufrido persecución por sus creencias políticas. El otro día vi un reportaje de una ex concejal nicaragüense que está del lado mexicano de la frontera sur, esperando hace más de un año su juicio de asilo en el medio de una pandemia, que una persona como esa señora que fue concejal en su país tenga la oportunidad de ir a una oficina, presentar su caso correctamente, ojalá con asesoramiento legal, y que determinen que es una refugiada bajo la ACNUR y que entre en un proceso de reasentamiento a un tercer país. De hecho, estaba con sus hijos en casas de campaña, en la frontera, sin agua potable, sin electricidad, en condiciones horribles, donde está huyendo de una persecución y a la vez está jugando su vida por la pandemia. Entonces, son situaciones que ya no podemos permitir y tenemos que crear estos caminos factibles, entre otras cosas también para desanimar a las caravanas, porque si yo tengo una posibilidad de ir a una oficina y pedir refugio y consideren mi caso y tengo la oportunidad de recibir esa visa, ¿para qué me voy a unir a una caravana y sujetarme a tráfico humano, extorsión, asalto y todas las cosas que sabemos que pasan con esa travesía tan peligrosa y, dicho sea de paso, ilegal? Así que creo que es una buena forma de buscar una solución a lo que, vuelvo y repito, no van a tolerar, que son estas caravanas que desestabilizan nuestro sistema migratorio.
Sí, sí, increíble. Bueno, más allá de que se van a colocar centros de refugio en diversos países de Centroamérica, a mí me llamó la atención algo que me gustaría saber cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Que Estados Unidos va a trabajar para evitar las causas de la migración de Centroamérica y buscará crear más empleos, combatir la corrupción y el crimen en los países de la región, de donde proceden gran parte de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. ¿Cómo van a trabajar? ¿Van a trabajar en cada país tratando de evitar que la gente haga lo que estaba haciendo ahora, que era caminar grandes distancias, llegar hasta la frontera y quedarse allí o en algún país varados? Bueno, sí, los países que de donde estamos viendo un gran número de esta inmigración irregular es México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Sí, Esos son los países clave desde el punto de vista, obviamente Venezuela ya de Sudamérica. Pero ¿de qué manera? Mire, restableciendo programas de parol de menores centroamericanos que muchos de ellos tienen sus padres acá ya con TPS, con asilo, con refugio, con algún tipo de estatus legal en el país. Yo creo que también creando oportunidades de visas para trabajadores de agrícola. De hecho, una de las cosas que este proyecto de ley pretende hacer es crear un camino, una residencia permanente para los trabajadores agrícolas, que sabemos que estamos en alta necesidad de ese tipo de empleo. También visa para trabajadores de estación, no trabajadores no agrícolas, pero que se dedican a campos donde sabemos que hay una carencia de residentes o ciudadanos americanos aptos, capaces o dispuestos a ocupar estos trabajos de turismo, construcción, cuidado de ancianos, etcétera. Entonces, creo que esas son las oportunidades y obviamente claro. lo que habíamos hablado anteriormente de refugio. Entonces, estas son las oportunidades donde se le puede identificar un camino factible para que estas personas que tengan alguna posibilidad de poder venir a este país, bien sea por refugio, por empleo, por reunificación familiar, que lo pueden hacer de manera legal y no seguir acudiendo a estas vías ilegales de ingresar al país. Ángel, quiero preguntarte si cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo y tenga alguna inquietud puede consultarte. Sí, claro que sí. Inmigración es derecho federal, lo podemos ejercer en los 50 estados. Obviamente atendemos muchas personas desde el exterior para todo tipo de visa, bien sea por inversión, por empleo, por reunificación familiar, y estamos a la orden de toda su apreciada audiencia. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, en mi nombre, angelleal.com. El teléfono es 305-856-3139 y también nos pueden escribir por un correo electrónico que tenemos destinado para esto, que es consultas@angelleal.com, y con todo el gusto del mundo se le responderá, se le dará distintas opciones. Ofrecemos no solamente consultas presenciales, sino también por teléfono y también por Skype y toda la tecnología que estamos utilizando para tomar todas las precauciones necesarias debido a la pandemia. Así que Bien, atentamente a sus órdenes. bien, bien. Yo creo que una gran ayuda será que cualquier persona pueda comunicarse con cualquiera de tus colaboradores, contigo mismo, a través de tu teléfono en la oficina y tengan respuestas concretas para poder avanzar en su proyecto. Para terminar, el tema DACA, acción Sí. diferida para los llegados en la infancia, que tantas desgracias han sufrido estos chicos, muchos padres sufriendo por el destino de sus hijos. ¿Cómo queda con esta situación? Bueno, estaba recordando que usted y yo tuvimos una entrevista sobre este tema en agosto del año pasado, donde temíamos que se podía cancelar este programa. Gracias a Dios, la Corte Suprema no permitió eso. Hubo un litigio federal subsecuente que creó la oportunidad para personas que califiquen, que nunca habían obtenido el beneficio, que lo pidan por primera vez. Hay un litigio actual en el estado de Texas que pone en cierto peligro el programa. Estamos vigilando eso, pero ya el presidente Biden emitió un memorándum donde tiene la intención de reforzar y en fortalecer el programa DACA. Indiscutiblemente, en algún momento, esto tiene que pasar de acción ejecutiva a un proyecto de ley o una ley protegiendo a nuestros soñadores, pero por el momento ya no corren ese peligro inminente con el cual vivimos desde septiembre del 2017, que se intentó eliminar DACA, que estos jóvenes han tenido que estar
luchando y sufriendo la posibilidad de perder esta protección que tanto meritan, porque estamos hablando de jóvenes que vinieron en su infancia, que se han graduado de secundaria, muchos de ellos son trabajadores de primera línea durante la pandemia, de los que equipan nuestros camiones de rescate, ambulancias, policías, etcétera. Y realmente es tan injusto que tengan que pasar por esa incertidumbre. Yo creo que bajo la administración actual al menos pueden estar tranquilos de que no van a ser objeto de la deportación, que van a fortalecer el programa a nivel ejecutivo lo más que puedan y que van a insistir que exista una ley que finalmente proteja a estos jóvenes y les dé la oportunidad de vivir permanentemente en este país como ciudadanos americanos. Ángel, te quiero preguntar para terminar el tema de los cubanos particularmente. Sí. Sabemos todas las peripecias que tienen que hacer los cubanos para poder llegar, lo que tuvieron que hacer en su momento cuando tenían esa medida de pie seco, pie mojado, luego se eliminó. Bueno, hoy, ¿cuál es la nueva posibilidad que ofrece este nuevo paquete de medidas que toma el presidente Biden para beneficiar, por ejemplo, a quienes quieran llegar desde Cuba? Concretamente, reanudar el programa de reunificación familiar cubano. Y eso se trata de que Cuba tiene, por acuerdo bilateral y migratorio con Estados Unidos, derecho a 20,000 visas anuales, las cuales no las están recibiendo. Entonces, esto era una oportunidad para, por ejemplo, el hermano americano que pidió su hermana en Cuba, el padre americano que pidió su hijo mayor de edad, el padre americano que pidió su hijo casado, su hija casada, que estas familias puedan reunificarse sin tener que esperar tantos años para la actualización de estas reclamaciones, entren bajo parol y al año y al día, se acojan a la ley de ajuste cubano. Entonces, yo creo que si llegaran a reanudar el programa de reunificación familiar cubano, eso daría lugar a que se aprovechen esas 20,000 visas que le corresponde al pueblo de Cuba. Eso yo creo que concretamente es lo que podemos esperar de la administración Biden. El gran tema polémico referente a eso es que qué van a hacer con la embajada americana en La Habana. Sigue cerrada. He visto algunos reportajes que aparentemente existe una intención de reabrirla. Yo no he podido confirmar esa información. Ese es un paso necesario o indispensable, porque el problema del programa de reunificación familiar cubano es que requiere un parol y claro, entonces el oficial consular le ponga el parol en el pasaporte. El problema es que el parol lo emite un oficial del servicio de inmigración y si no hay una embajada que tenga la capacidad de hacer ambas cosas, es decir, aprobar el parol para que después le puedan sellar el pasaporte con ese parol, técnicamente el programa no funciona. Y desde que cerraron la embajada americana por los ataques sónicos en Cuba, estamos en esta encrucijada. Así que vamos a ver qué pasa, pero mi expectativa es que de alguna forma u otra van a reanudar ese programa. Bien. Ángel, no quiero abusar, pero antes de despedirte, por favor, ¿nos podés repetir el teléfono donde cualquier persona desde cualquier lugar del mundo te pueda contactar? Cómo no, gracias Agustín. 305-856-3139. 305-856-3139. Estamos a su completa disposición. Bien, y bajo mi absoluta responsabilidad yo le digo a cualquiera de las personas que nos está viendo en cualquier lugar del mundo que no tenga ninguna duda que el doctor Leal le va a responder con total honestidad y fundamentalmente con total profesionalidad. 305-856-3139. Gracias, Ángel, muchísimas gracias, un gran abrazo. Igualmente, Agustín, qué gusto, qué honor estar con ustedes esta mañana. Hasta pronto, muchísimas gracias. Sí, cómo no. Hacemos la pausa y venimos enseguida.